Hola, buenas tardes. En esta ocasión este video ha sido grabado con la finalidad de explicar un poco sobre la tesis, antitesis y conclusión sobre un libro titulado La democracia, una guía para los ciudadanos, del autor Robert Dahl, de 1999. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el mundo fue testigo de un cambio político extraordinario y sin precedentes. Todas las principales alternativas a la democracia o bien desaparecieron o se transformaron en residuos exóticos, o se retiraron de la palestra para encerrarse en sus últimos baluartes. En anteriores periodos del siglo, los enemigos premodernos de la democracia, la monarquía centralizada, la aristocracia hereditaria, la oligarquía apoyada en el sufragio restrictivo o exclusivista, ya habían perdido su legitimidad a los ojos de gran parte de la humanidad. Los principales regímenes antidemocráticos del siglo, el comunismo, fascismo, nazismo, desaparecieron en las ruinas de una guerra calamitosa, o como la Unión Soviética, colapsaron desde dentro. Las dictaduras militares habían sido bastante desacreditadas por sus fracasos, particularmente en América Latina. Allí, donde consiguieron sobrevivir, adoptaron una fachada pseudodemocrática. Durante largos periodos de tiempo de la historia, la democracia desapareció en la práctica, sobreviviendo apenas como una idea o una memoria entre los pocos distinguidos. Hasta hace tan solo un par de siglos, más o menos 10 generaciones, la historia de los auténticos ejemplos de democracia era muy breve. La democracia fue más un objeto de debate filosófico que un sistema político real, que pudiera ser adoptado y practicado por la gente, e incluso en los extraños casos en los que realmente existió una democracia o una república. La mayoría de los adultos no estaban autorizados a participar en la vida política. Una breve historia sobre lo que es la democracia. Se las daré lo que es del Mediterráneo, Grecia, Roma, Italia y Europa. Más o menos por los mismos tiempos, pero pues cada uno en sus distintas acepciones. En el Mediterráneo fue en la Grecia y Roma clásicas, en torno al año 500 a.C., donde se establecieron por vez primera sistemas de gobierno que permitieron la participación popular de un sustancial número de ciudadanos sobre bases tan sólidas que con cambios ocasionales pervivieron durante siglos. Por otro lado, en Grecia, fueron los griegos, probablemente atenienses, quienes acuñaron el término democracia o democratia, de las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Es interesante que mientras que en Atenas la palabra demos refería usualmente a todo el pueblo ateniense, en Roma decidieron designar a su sistema con el nombre de República de Res, que en latín significa cosa o asunto, y publicas, que es público, referido de forma imprecisa. Una república era la cosa que pertenecía al pueblo. Por otro lado, en Italia, desafortunadamente para el desarrollo de la democracia, a partir más o menos a mediados del siglo XIV, el gobierno republicano de algunas de las principales ciudades comenzó a dar paso a los perennes enemigos del gobierno popular: declive económico, corrupción, oligarquía, guerra,
conquista y toma del poder por parte de gobernantes autoritarios, ya fueran príncipes, monarcas o jefes militares. En Europa, favorecidos por condiciones políticas y oportunidades presentes en algunos lugares, la lógica de la igualdad estimuló la creación de asambleas locales, en las que los hombres libres podían participar en el gobierno, al menos hasta cierto punto. La idea de que el gobierno requería el consentimiento de los gobernados fue creciendo gradualmente hasta abarcar a las leyes en general. El autor James Madison, en 1787, en un influyente escrito que redactó, distinguió entre lo que es una democracia pura, por la que entiendo una sociedad integrada por un reducido número de ciudadanos que se reúnen en asamblea y administran personalmente el gobierno. Por otro lado, lo que es una república, por la que entendió un gobierno en el que tiene efecto el sistema de la representación. Algunos criterios de un gobierno democrático es la participación efectiva, que antes de que se adopte una política por la asociación, todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo haya de ser la política sean conocidos por los otros miembros. El siguiente criterio es la comprensión ilustrada, que dentro de los límites razonables, en lo relativo al tiempo, todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para introducirse sobre las políticas alternativas, relevantes y sus consecuencias posibles. El otro criterio y muy importante es el de igualdad del voto. Cuando llegue el momento en el que sea adoptada finalmente la decisión sobre la política, todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y todos los votos deben contarse como iguales. En el siguiente criterio, que es control de la agenda, los miembros deben de tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. De esta forma, el proceso democrático exigido por los tres criterios procedentes no se cierra nunca. Las políticas de la asociación están abiertas a cambios introducidos por sus miembros, si estos así lo deciden. El siguiente criterio es la inclusión de los adultos. Todos, o al menos la mayoría de los adultos que son residentes permanentes, deben tener plenos derechos de ciudadanía, que están implícitos en los 4 criterios anteriores. Ahora, hay una serie de consecuencias que son deseables derivadas de la democracia, lo cual la democracia nos ayuda a evitar la tiranía, nos ayuda con los derechos esenciales, a obtener libertad general, a tener una autodeterminación, también autonomía moral, el desarrollo humano, igualdad política, y más adelante, en las democracias modernas, también está lo que es la búsqueda de la paz y la prosperidad. Las democracias a gran escala requieren cargos públicos electos periódicamente, elecciones libres, imparciales y frecuentes,
libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones y, por supuesto, ciudadanía inclusiva. El gobierno democrático representativo moderno es también llamado por el autor Robert Dahl democracia poliarcal. La poliarquía se deriva de las palabras griegas que significan muchos y gobierno. Se distingue así el gobierno de los muchos, del gobierno de uno o monarquía, o del gobierno de los pocos, aristocracia u oligarquía. Es también diferente a las democracias y repúblicas más antiguas, que no solo tenían sufragio restringido, sino que carecían de muchas de las otras características cruciales de la democracia poliárquica, tales como partidos políticos, derecho a formar organizaciones políticas para influir en u oponerse a los gobiernos existentes, grupos de interés organizados. Ahora, un tema muy importante que se debe de abordar de acuerdo a este tema de la democracia es la libertad de expresión, que es para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la vida política. Han de tomar en consideración los puntos de vista de los otros. Deben estar en condiciones de escuchar lo que otros tengan que decir. La libertad de expresión no solo significa que alguien tenga el derecho a ser oído, presupone también que alguien tiene el derecho a escuchar lo que otros tengan que decir. Sin la libertad de expresión, los ciudadanos enseguida acabarían perdiendo su capacidad de influir en la agenda de las decisiones políticas. Los ciudadanos silenciosos pueden ser súbditos perfectos de un gobernante autoritario. Serían un desastre para la democracia. Ahora, algunos de los beneficios que dan las constituciones en la democracia son la estabilidad, derechos fundamentales, neutralidad, responsabilidad, representación equitativa, consenso informado, gobierno eficaz, decisiones competentes, transparencia y comprensibilidad, flexibilidad y legitimidad. Una condición altamente favorable para las instituciones democráticas es una economía de mercado, en la que las empresas económicas están principalmente en manos privadas y no en las del Estado. Esto es, en una economía capitalista, más que en una socialista o estatista. Una economía capitalista de mercado daña seriamente la igualdad política. Los ciudadanos que son desiguales en bienes económicos difícilmente serán iguales políticamente. Parece que en un país con una economía de mercado capitalista, la igualdad política plena es imposible de realizar. Consecuentemente, hay una permanente tensión entre la democracia y la economía de mercado capitalista. La democracia poliárquica solo ha sobrevivido en países con predominio de una economía de mercado capitalista y nunca ha sobrevivido en un país con predominio de una economía que no fuera de mercado. Ahora bien, hay una serie de desafíos que tiene en sí la democracia, pues para poder pues resolverlos y que así poco a poco
una democracia se le pueda ir llamando lo que es pues democracia. La naturaleza y la calidad de la democracia dependerán en gran medida de la capacidad que tengan los ciudadanos y líderes democráticos de afrontar con éxito los siguientes desafíos: lo que es el orden económico, la internacionalización, la diversidad cultural y la educación cívica. Respecto a la antítesis, que es pues ahora sí que la opinión que yo doy respecto a lo aprendido en este libro, es que durante muchos miles de años, alguna forma de democracia primitiva bien pudo haber sido el sistema político más natural, ya que en la vida humana, pues como se ha estudiado desde la historia de la prehistoria más bien, a lo largo de todos estos tiempos, épocas, pues muchas de las decisiones se empezaron a tomar de forma democrática, y fue así como fue pues ahora sí que trascendiendo todo esto, solo que pues ahorita pues sí ya está un poco más instaurada. También la democracia ha significado cosas diferentes en épocas distintas. Como ya bien lo mencionábamos, en las épocas anteriores, lo que fue del Mediterráneo, Grecia, Roma, Europa, pues sí se ha llamado democracia, solo que pues de acuerdo a la época, pues hubo algunas condiciones que pues favorecieron o no favorecieron mucho. Ahora también, la democracia puede ser inventada y reinventada de manera independiente donde quiera que se den las condiciones adecuadas. La democracia protege nuestra libertad y oportunidad respecto a la libertad de elección, una oportunidad de conformar nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios fines, preferencias, gustos, valores, compromisos y creencias, mejor que ningún otro sistema político alternativo que haya sido diseñado jamás. Según lo que comenta el autor Robert Dahl, pues es el estudio que él hizo sobre cómo la democracia ha permitido que tengamos pues más libertad y todas estas características ya antes mencionadas, que en algunos otros sistemas políticos pues no se han podido tener. La democracia es un régimen político en el que las autoridades públicas llegan a sus cargos por medio de elecciones. Las elecciones son libres, limpias y competitivas. El sufragio es universal. Todo el que quiere votar puede hacerlo. Todo el que quiere participar como candidato o candidata puede hacerlo. Existe libertad de expresión y de asociación. Hay acceso a diversos medios de comunicación, de masas. Existe confianza en el proceso electoral y la permanencia de las libertades se respetan. Los periodos que duran los mandatos. Y existe un árbitro que organiza las elecciones de manera imparcial. Robert Dahl pensaba que, dado que la democracia es un ideal con sus principios y valores que resulta difícil de alcanzarse, creó en la década de 1970 el concepto de poliarquía. Con este término describió a los sistemas políticos que, sin alcanzar el ideal democrático, se acercan bastante a él, porque cumplían con sus requisitos básicos. En una poliarquía,
Todo gobierno debe responder a las preferencias o demandas de su ciudadanía, a partir de la procurar la igualdad de oportunidades para formular preferencias, manifestar públicamente dichas preferencias ante sus partidos y ante el gobierno individual y colectivamente, y recibir por parte del gobierno igualdad de trato, sin importar sus preferencias políticas. La poliarquía también puede ser pensada como una democracia electoral o procedimental. En conclusión, respecto a lo aprendido en este libro de democracia de Robert Dahl, yo concluyo que para que un gobierno democrático funcione, es innegable la importancia de la ayuda de los expertos y del conocimiento especializado. La democracia es la mejor forma de gobierno si la vemos como un ideal, pero de manera real en los gobiernos aún falta mucho para lograrlo. Solo es una realización parcial del objetivo. Por lo tanto, pues la democracia como un ideal es prácticamente, en teoría, como debería de ser. Tiene bastantes conceptos, bastantes cuestiones que hay que atender. Eso sería una democracia ideal. Si lograra algún gobierno, que hasta el momento no ha habido ningún gobierno que ha logrado pues abarcar todos esos conceptos y esas responsabilidades que de lo que son una democracia, pues es como se le podría pues llamar pues la mejor forma de gobierno, si es que así se pudiera lograr. Pero pues hasta el momento pues esta democracia real pues está carente de muchas cosas, a veces de corrupciones, de malas prácticas, que son las cosas que no permiten que pues se pueda dar esa democracia al 100%. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues no queda más que decirles que pues les recomiendo mucho este libro de democracia de Robert Dahl. Es un libro muy interesante, muy completo. Lo que les acabo de poner en la presentación pues fue lo que para mí pues fueron de los puntos pues más importantes, pero pues cada cabeza es un mundo y pues se los recomiendo. Léanlo, estúdienlo y pues verán que les va a ampliar muchísimo pues el panorama de lo que es la democracia o lo que debería de ser una democracia. Muchas gracias.